hermanos, hay bastantes, sí. El himno me acuerdo más porque era su himno favorito. Cada vez que nos juntábamos con ella y a veces se ponía triste, cantábamos este himno y eso la animaba a ella, era su himno favorito. Y hermanos, en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Hemos terminado de hablar acerca del fruto del Espíritu, hemos hablado de los dones del Espíritu. Y ahora comenzamos una nueva serie que vamos a ver algunos aspectos y características de la iglesia. Hemos puesto como un título general, Conociendo mi iglesia, conociendo mi iglesia. Y de repente vienen muchas preguntas, especialmente a muchos hermanos nuevos que vienen de otras iglesias o que algunos que recién se han convertido y se preguntan, ¿por qué en la iglesia Ebenecer no hay un pastor? ¿O por qué en la iglesia Ebenecer las hermanas usan velo? ¿Por qué en la iglesia Ebenecer todos los domingos celebramos la cena del Señor? ¿O por qué en la iglesia Ebenecer no se levantan ofrendas en todas las reuniones o se exigen los diezmos? Entonces, en esta serie de estudios vamos a ir viendo algunos temas, algunos aspectos de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y una de las cosas, hermanos, que tratamos de hacer es que todas nuestras prácticas, nuestra doctrina, sea en respuesta a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a comenzar esta serie de estudios hablando acerca del gobierno de la iglesia, del gobierno de la iglesia. Y vamos a ver acerca de la enseñanza y el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo y los apóstoles en cuanto al gobierno de la iglesia o al liderazgo de la iglesia. Así que vamos a ver cómo la Biblia, hermanos, en muchos pasajes, comenzando allá en el libro de los Hechos, y vamos a ir viendo varios pasajes en el libro de los Hechos y también en las epístolas pastorales, la enseñanza acerca del gobierno de la iglesia. Nosotros, hermanos, creemos que la palabra de Dios enseña acerca del gobierno plural de la iglesia, no una iglesia donde solamente hay un pastor que guía a la iglesia, sino un gobierno plural. Y ustedes seguramente se han dado cuenta acá en la iglesia que no tenemos un pastor, sino tenemos varios ancianos que dirigen, que cuidan a la iglesia. Así que vamos a ver, hermanos, comenzando el libro de los Hechos, porque la iglesia comienza en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Allá en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, cuando estaban reunidos los apóstoles, viene allá el Espíritu Santo y comienza la iglesia allá en Pentecostés. La historia de la iglesia está en el libro de los Hechos. Antes del libro de los Hechos no aparece la iglesia mencionada en los evangelios y tampoco en el Antiguo Testamento. Hay una sola mención en los evangelios, en Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces es la mención que aparece de la iglesia en los evangelios. Pero a partir de Hechos capítulo 2 empezamos a ver el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Ahora, es interesante que el Señor eligió, enseñó, capacitó y luego delegó el ministerio a 12 hombres, a 12 apóstoles. Y dentro de esos apóstoles no había uno que era el pastor de esos 12 apóstoles, no, todos servían y ministraban al Señor, como vemos acá en Hechos capítulo 2, vamos allá al versículo 14, Hechos 2, 14. Después que vino el Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu Santo allá y hablaron en lenguas, en idiomas humanos. Las personas pensaban que ellos estaban ebrios al escucharlos hablar en diferentes idiomas.
Y dice ya el versículo 14, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quiénes? Con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Al oír esto se ungieron de corazón. El versículo 37. Vamos al versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Si bien Pedro era el que llevaba la voz, pero siempre estaban presentes los otros apóstoles en la enseñanza. Luego los que se convirtieron en ese día, después de la predicación del apóstol Pedro, dice que preguntaron a ellos en el versículo 42, Hechos 2:42, después de que se convirtieron, dice, y perseveraban en la doctrina no solamente de Pedro, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todas las menciones que se hace, hermanos, del liderazgo en la iglesia, en el Nuevo Testamento, siempre habla de pluralidad. En el capítulo 4, versículos 1 al 2 de Hechos, vamos a ver el libro de Hechos primeramente, algunos pasajes. Nuevamente aparecen los apóstoles y dice allá, hablando ellos al pueblo. ¿Quiénes serán estos ellos? Nuevamente los apóstoles, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, los apóstoles, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que anunciasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los apóstoles, todos ellos, hermanos, eran los maestros en ese tiempo, los predicadores en ese tiempo, cuando la iglesia estaba comenzando, ellos eran los que enseñaban, los que predicaban, todos los apóstoles. Y en el versículo 29 y 33, ahí del capítulo 4 de Hechos, después de haber sido apresados y liberados, ellos oraron y dijeron lo siguiente, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el versículo 33 dice, y con gran poder, y miren, los apóstoles, nuevamente, todos los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre, nuevamente, todos ellos. Muchas veces pasamos por alto estos pasajes, pero la enseñanza desde un comienzo de la iglesia, hermanos, era de un liderazgo plural, tal como el Señor Jesús había encomendado a sus apóstoles. La primera mención de ancianos la encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 30, cuando la iglesia de Antioquía envió una donación, un donativo a la iglesia en Jerusalén porque estaban pasando por una situación difícil. Hechos capítulo 11, versículo 30, dice, entonces los discípulos, así se les llamaba a los creyentes, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a quienes, a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya en la iglesia en Jerusalén habían ancianos y apóstoles en ese tiempo. Entonces, la iglesia de Antioquía envió esta ofrenda a través de Bernabé y Saulo, a quienes encomendaron al ministerio, y esa ofrenda la hicieron llegar enviándola a los ancianos de la iglesia. Y siempre que habla la Biblia de ancianos, hermanos, habla de pluralidad, de pluralidad. No había un anciano en una iglesia guiando o pastorando. En Hechos capítulo 14, más adelante,
versículo 23, en su segundo viaje misionero, después de que Pablo y Bernabé habían viajado por diferentes lugares, por Antioquía, por Iconio, por Listra, predicando la palabra de Dios, allá comenzaron diferentes iglesias. En su segundo viaje, allá el apóstol Pablo, junto con Bernabé, dice en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos, y nuevamente aparece la palabra en plural, en cada iglesia, ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Ahora acá encontramos nuevamente la pluralidad de ancianos, aparece la palabra plural, ancianos, y iglesia en singular. Los ancianos eran los que llevaban adelante, los que presidían, los que gobernaban, guiaban a la iglesia, ya en los tiempos cuando la iglesia empezó a crecer y avanzar. Y Pablo y Bernabé fueron viajando por los diferentes lugares donde habían establecido iglesias para, dice, constituir ancianos en cada iglesia. Y cada iglesia tenía su cuerpo de ancianos. En Hechos 20, versículo 17, Pablo llega ya a Mileto y su intención era visitar la iglesia de Éfeso, pero no pudo porque tenía que pasar. Entonces envía a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos 17 dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. La iglesia en Éfeso tenía ancianos y Pablo los hizo llamar para despedirse de ellos. Y en el versículo 28 de Hechos 20:28, mira la recomendación que da Pablo a los ancianos. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Y ahí aparece nuevamente la palabra plural, los ancianos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos. Esa palabra obispos, hermanos, viene del griego episcopos. Episcopos. Es una palabra compuesta. La palabra epi significa sobre. Y escopein significa ver. Son los sobreveedores de la iglesia. Episcopos. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y hermanos, esta es la práctica de la iglesia. La iglesia no elige a los ancianos. No hacemos una elección, no hacemos una votación democrática para elegir a los ancianos. En la iglesia no funciona la democracia. En la iglesia nos guiamos por la teocracia. Es Dios quien guía y dirige a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice acá que estos ancianos en Éfeso fueron puestos como obispos, como episcopos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hemos estudiado en el libro en el anterior estudio en 1 Corintios, capítulo 12, que es el Espíritu Santo el que da dones, que es el Señor Jesús el que da ministerios, ¿no es cierto? Entonces, y el poder, las acciones los da el Padre, Dios el Padre. Entonces es el Espíritu Santo el que levanta, encomienda, pone a los ancianos de la iglesia, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y allá en la iglesia en Éfeso habían ancianos quienes guiaban a la iglesia, eran los sobreveedores de la iglesia, hermanos, porque eso es lo que significa la palabra obispos o sobreveedores. Luego vamos a las epístolas. En las epístolas tenemos la misma enseñanza. Los apóstoles recibieron esta enseñanza del Señor Jesucristo y ellos también volcaron esta enseñanza en la iglesia.
Filipenses capítulo 1, versículo 1. Acá el saludo comienza diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos. Nuevamente, esa palabra obispos se refiere a los ancianos. Nuevamente, varios obispos, varios ancianos, varios episcopos en la iglesia allá en Filipos. La iglesia era guiada por los obispos, por los ancianos. En Primera de Tesalonicenses, escribiendo Pablo a los tesalonicenses allá en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 12 al 13, escribiendo a la iglesia, el apóstol Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y está hablando nuevamente de varias personas. En las iglesias habían varios maestros, predicadores, evangelistas, y os presiden, dice, en el Señor. Y esta palabra presidir, hermanos, es la misma palabra de gobernar, de guiar. Y os presiden en el Señor. Y os amonestan, y que los tengáis, nuevamente plural, mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y aquí está hablando nuevamente de los ancianos que estaban trabajando en la iglesia, estaban presidiendo, amonestando. Esa palabra amonestar es exhortando a los hermanos, consolando, guiando, dirigiendo. Dice que la iglesia debía tenerlos con mucha estima, por amor y amor por causa de su obra. Luego en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Allá Pablo exhorta a Timoteo. Timoteo no era el único pastor o anciano en la iglesia en Éfeso. Acá le dice los ancianos, nuevamente plural, que gobiernan bien. Ese es el ministerio, gobernar, presidir. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este era el ministerio que llevaban a cabo los ancianos de la iglesia, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esta palabra ancianos es la palabra presbíteros, presbíteros, en el original, en el griego. Y está hablando de los que guían a la iglesia, los que gobiernan la iglesia, los que dirigen a la iglesia. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 14, allá el apóstol Pablo va a usar esta palabra presbiterio. Dice, no descuides, le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 14 de 1 Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando Timoteo fue encomendado a la obra del Señor allá en su iglesia, el presbiterio, es decir, los ancianos, encomendaron a ellos la imposición de manos. Era una encomendación, era un reconocimiento de su ministerio. Ellos reconocían que Timoteo había sido llamado por Dios para la obra de Dios. Y al imponer las manos, ellos se identificaban con el ministerio de Timoteo. En Tito capítulo 1, versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué era lo que tenía que corregir de deficiente Tito? Dice, y establecieses
ancianos, nuevamente la palabra plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. El ministerio de Tito era reconocer y establecer ancianos en cada una de las iglesias. Y como podemos ver, hermanos, todas las menciones que hace el Nuevo Testamento del gobierno de la iglesia siempre habla de pluralidad, no de una sola persona guiando y dirigiendo la iglesia, sino un cuerpo de ancianos. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, dice allá, acordaos de vuestros pastores. Nuevamente, allá aparece los pastores, el ministerio de los ancianos, pastores, como algo plural, que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17 del mismo capítulo dice, obedeced a quienes, a vuestros pastores. No dice obedecer al pastor de la iglesia, no, a vuestros pastores. Y sujetaos a quienes, a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, nuevamente plural, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, hermanos, nuevamente allá vemos la enseñanza del escritor a los hebreos de un liderazgo y gobierno plural de la iglesia. En Santiago capítulo 5, estamos recorriendo el Nuevo Testamento, viendo las menciones que se hace acerca del gobierno de la iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y mira lo que dice, llame a quiénes, al pastor de la iglesia, no, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nuevamente la enseñanza del liderazgo plural en la iglesia. Y Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 1 y 2. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ruego a los ancianos, nuevamente, plural. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Está dirigiendo acá, Pedro se está dirigiendo a los ancianos de la iglesia. Entonces, hermanos, como podemos ver a través de estos pasajes, que toda la enseñanza en el Nuevo Testamento habla de un liderazgo, de un gobierno plural en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un liderazgo plural en la iglesia, de tener varios ancianos en el liderazgo de la iglesia? Bueno, como hemos visto en los estudios anteriores, Dios ha distribuido dones a cada creyente como Él quiso, en su soberanía. Y no todos tenemos todos los dones. Hay ciertos dones como maestro, evangelista, misericordia, servicio, consolación, ayuda, el don de dar, el don de fe. Hemos visto varios dones y no todos, no hay un hombre que tenga todos los dones. Entonces, ¿qué ventaja que cuando hay un cuerpo de ancianos en la iglesia, cada uno puede servir al Señor con los dones que Dios le ha dado?
Ancianos que tienen el don de evangelismo, ancianos que tienen el don de maestros, ancianos que tienen el don de la administración, el don de presidir, el don de dar, el don de ayuda, el don de misericordia. Entonces, hermanos, esos dones se complementan cuando hay un liderazgo plural en la iglesia. Pero cuando hay una sola persona guiando la iglesia, como un solo pastor en la iglesia, el pastor no tiene todos los dones que necesita la iglesia en el servicio. Así que, hermanos, es una de las ventajas de tener varias personas en un liderazgo plural o gobierno plural en la iglesia. Otra de las ventajas de tener un liderazgo plural en la iglesia, hermanos, es que la iglesia es protegida contra el error, Es muy fácil hoy en día que entre a través de diferentes formas, errores doctrinales, prácticas que no son bíblicas dentro de la iglesia, y en muchos casos cuando hay un solo pastor en la iglesia, ese pastor no puede cuidar como tendría que ser de la iglesia. El hecho de tener un liderazgo plural en la iglesia, gobierno plural, protege a la iglesia contra el error. Y también, como dije en un principio, los ancianos que gobiernan la iglesia se complementan los unos a los otros. Uno no puede hacer solo toda la tarea de la iglesia. El apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, lo ha dado Dios. Entonces, uno hace una parte, el otro hace otra parte, y lógicamente el crecimiento lo da Dios. Eclesiastés capítulo 4, me gusta este pasaje, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, porque no está hablando de la iglesia, pero acá el escritor de Eclesiastés menciona un principio muy, muy importante. Y se puede aplicar tanto a la familia, al matrimonio, a la iglesia, al trabajo, al ministerio. Eclesiastés 4:9 en adelante dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Van a poder hacer mucho más de lo que haría solamente una persona. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermano, mejor son dos que uno. Es interesante ver el complemento que hay en un cuerpo de ancianos. Cuando hay un gobierno plural en la iglesia, también las responsabilidades son compartidas. Cuando solamente una persona está dirigiendo la iglesia y esa persona se enferma o viaja o fallece, muchos pastores han pasado a la presencia del Señor en este tiempo de la pandemia y muchas iglesias han quedado abandonadas. Hay una iglesia en San Matías que el hermano falleció y no hubo quien más continuó la obra allá en ese lugar. Y después de un buen tiempo, cuando ya casi no quedaba nada de la obra, fueron unos hermanos para poder apoyar a la iglesia y poder nuevamente levantar esa iglesia. Y ese es el problema cuando solamente hay un solo pastor en la iglesia o un solo líder. Hermanos, también el gobierno plural de la iglesia protege a la iglesia de la autocracia, de que una sola persona gobierne la iglesia. En tercer lugar, hermanos, algo que vemos en la iglesia y es algo que vemos en la palabra de Dios, es que el modelo bíblico, hermanos, del gobierno de la iglesia es masculino, El Señor Jesús eligió, entrenó, encomendó a 12 apóstoles, varones. Habían mujeres que le servían al Señor, que le seguían al Señor, pero Él escogió a 12 apóstoles, varones, y a ellos les encomendó
la obra de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Estos apóstoles siguieron el ejemplo y la enseñanza del Señor Jesús. Allá en Hechos, cuando se presentó una necesidad, la iglesia estaba creciendo de una forma espectacular. De repente se convirtieron 5,000 y después otros 10,000 y miles de personas iban integrándose a la iglesia. Algunos escritores dicen que en pocos años la iglesia superaba los 20,000 creyentes. En pocos años. Entonces empezaron a surgir las necesidades, pero también los conflictos. Cuando una iglesia crece, surgen las necesidades, crecen las necesidades, pero también crecen los conflictos. Y allá en Hechos 6 se presentó el primer conflicto, que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Entonces mira lo que hicieron los apóstoles. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6. Dicen, aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ese era el ministerio, era la ocupación de los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nuevamente acá el modelo que los apóstoles siguieron de su maestro, del Señor Jesús, de su Señor, eligiendo a estos varones. Y Pablo, escribiendo a la iglesia allá en Corinto, en 1 Corintios, capítulo 11, él habla del orden establecido por Dios para la iglesia. El orden establecido por Dios para la iglesia. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Y todo Dios ha establecido en orden. Ha puesto una cadena de mando en la familia, en los gobiernos seculares, en las naciones, pero también en la iglesia. Allá en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. La palabra cabeza en el original, la palabra kepalé, con K, kepalé. Y esta palabra griega, hermanos, habla literalmente de la cabeza, de nuestra cabeza. Pero también figurativamente habla de la autoridad. Cuando habla de cabeza, que Cristo es cabeza de la iglesia, es la cabeza de todo varón, está hablando de autoridad. Y esa autoridad Dios ha establecido en las naciones, en la familia, pero también en la iglesia. Y acá dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto no significa inferioridad. Esto no significa, hermanos, desigualdad. El Señor Jesucristo dice que Dios es la cabeza de Cristo. Tiene que ver con un orden establecido por Dios. No es que Jesucristo es menor que el Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Y Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, los tres son Dios. Cada uno tiene lógicamente una función diferente. Sin embargo, hermanos, Dios ha establecido ese orden dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, más adelante, 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35. Miren cómo comienza acá Pablo hablando en este pasaje. 1 Corintios 14, 33 al 35.
Comienza diciendo allá, pues Dios no es Dios de confusión. Hermano, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y luego dice, como en todas las iglesias de los santos, en todas las iglesias de los santos, y está hablando acá de la iglesia del Señor Jesucristo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hoy en día, el movimiento feminista, la filosofía igualitaria, ha entrado dentro de las iglesias. Y es muy común hoy en día escuchar de pastoras, de predicadoras. Es como que está de moda en las iglesias ahora este liderazgo femenino que va en contra de la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios. Con mi esposa estuvimos visitando una ciudad y dijimos, ¿ahora a qué iglesia vamos? Porque sabíamos que en la mayoría de las iglesias estaban enseñando hermanas. Y dijimos, bueno, vamos a esta iglesia, por ahí puede ser que esta iglesia esté bien. Y visitamos una iglesia que pensamos que estaba bien. Y llegamos y nos recibieron y nos sentamos. Y cuando tocó el tiempo de la predicación, invitaron a una hermana para venir a predicar. Y dijimos, con Anita, ¿qué hacemos ahora? Y nos paramos y nos salimos. Porque ese no es el orden de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Más adelante, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 11. 1 Timoteo 2, 8 al 11. Dice, quiero pues, y miren hermanos, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y está hablando de la oración pública. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11 nuevamente dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y no, el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Y está hablando de autoridad. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y nuevamente, hermanos, esto no tiene que ver con inferioridad, incapacidad, no. Es con el orden establecido por Dios en su palabra. Recuerdo que una vez visitamos una iglesia y terminando la reunión, el pastor de la iglesia dijo, bueno, vamos a terminar la reunión y voy a invitarle a la hermana Anita que nos despida en oración. Y Anita me agarró de la mano y me dice, ¿qué hago? Bueno, dije, tranquila, le dije, yo me paré, yo terminé orando. Y después me acerqué al pastor y le dije, hermano, va a disculpar, pero la Biblia enseña esto, ¿no? Que los hombres son los que deben orar en todo lugar. Y si le invita a Anita a orar, yo voy a orar en lugar de ella. Y él me dijo, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero está bien. Eso es lo que usted cree. Sí, creo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, después de ver todos estos pasajes, después de hablar del gobierno plural de la iglesia, después de haber examinado estas escrituras, es evidente que el plan de Dios, hermanos, para el gobierno de la iglesia es plural y es masculino. No hay dónde perderse. Y nuestra responsabilidad como iglesia, Ebenecer, hermanos, es ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios, al plan de Dios para su iglesia. Y eso no va a cambiar, porque la palabra de Dios no cambia. Todo puede cambiar menos la palabra de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, dice la Biblia, pero su palabra no.
Y hermanos, lo que el Señor nos dejó escrito acá en su palabra, justamente es para esto, para que podamos conducirnos en la iglesia según el plan de Dios y según la voluntad de Dios. Amén. Bien, vamos a terminar este tiempo en oración y la próxima semana vamos a continuar estudiando acerca de estos temas, de cómo conocer nuestra iglesia, qué dice la palabra de Dios acerca de nuestras prácticas en la iglesia Ebenezer. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque tú nos has dejado en tu palabra principios, preceptos, mandamientos, enseñanzas valiosas para